¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Conoces nuestros miedos y nuestras esperanzas, pero hay que escuchar al corazón para oír las alabanzas. Muy buenas noches, mis queridos y amados hermanos. Besitos y abrazos para cada uno de ustedes. Les extrañamos mucho. Ya va a llegar el día, va a llegar la hora, el momento en que nuevamente nos vamos a reunir. Y nos vamos a abrazar como nunca. Nos vamos a dar oscuro santo. Vamos a estrechar nuestras manos y juntos vamos a glorificar y a exaltar el nombre de nuestro gran y bendito Dios. Pero por el momento, abrazos a la distancia, besos a la distancia, y que el amor de Dios, el amor de Jesucristo y el amor del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros en esta noche. La palabra de nuestro Dios se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos 36 al 50. Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos 36 al 50. Voy a dar lectura a la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ya que el apóstol Pablo nos enseñó en Colosenses que todo lo que hacemos, sea de palabra o sea de hecho, debemos hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La palabra de Dios dice, versículo 36 de Lucas capítulo 7, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los secaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es esta que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados?
Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Lo primero que quiero decir en esta noche, antes de entrar al pasaje mismo, es que los fariseos, como Simón, quien invitó a Jesús a almorzar a su casa, los fariseos eran las personas más piadosas, más religiosas en la época de Jesús. Pero a la vez eran los opositores, eran los enemigos de Jesús en toda su trayectoria, en todo su ministerio. Una de las características de los fariseos era que ellos hacían todo para recibir aplauso de las personas, para recibir reconocimiento de la gente. Cuando oraban, cuando ayunaban y cuando daban alguna limosna, lo hacían con la intención de que la gente los aplaudiera, los reconociera a ellos. Todo lo hacían para ser visto de los demás. Otra de las características de los fariseos es que ellos tenían un concepto muy elevado de ellos mismos. Ellos se creían los más santos, los más puros, los más devotos, los más piadosos, lo mejor de lo mejor. Eso es lo que los fariseos pensaban de ellos. Y despreciaban a todos los demás que no pensaban como ellos, no vivían como ellos. Es decir, que el fariseo se creía justo ante Dios, se creía justo ante los hombres y despreciaban, rechazaban y miraban con malos ojos a los que no eran de su secta, a los que no eran de su religión. De hecho, el mismo Evangelio de Lucas nos puede explicar algo de lo que estoy diciendo en este momento. Una parábola que nuestro Señor Jesucristo nos entregó en Lucas capítulo 18. Acompáñame por favor, Lucas capítulo 18. Versículos 9 y 10. Dice Lucas 18, 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. El fariseo oraba a Dios, pero dice el texto que oraba a sí mismo y daba gracias porque no era como los demás, ladrones, adúlteros. No era como los publicanos, como los pecadores. Eso significa que los fariseos se creían justos delante de Dios y se creían mejores que todos los hombres en su época. Además, los fariseos, otra de las características de los fariseos es que tenían una lengua muy afilada para criticar, para juzgar, para andar mirando el tronco en el ojo ajeno. Eran muy críticos. Juzgaban a todos los demás, pero ellos nunca se juzgaban a sí mismos. Eso es lo que quiero decir un poco del fariseo en estos momentos. Jesús dijo en el Sermón del Monte: no sean como los fariseos, no piensen como ellos, no hablen como ellos, no miren como ellos. No os hagáis pues semejantes a ellos, dijo Jesús en el Sermón del Monte. Lamentablemente, tristemente lo puedo decir en esta noche, que todavía hay personas, y lo digo lamentablemente,
en las iglesias y en el mundo que piensan como los fariseos, que hablan como los fariseos y que viven como los fariseos. En pocas palabras, son personas que no necesitan del perdón de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. El fariseo piensa que él no necesita del perdón, de la bondad, de la misericordia de Dios. El fariseo piensa que el reino es para los injustos, estafadores, pecadores, adúlteros, afeminados y para toda esa gente, pero no para ellos. El fariseo piensa que la gracia, que el perdón y la bondad de Dios no es para ellos, es para los demás. También tengo que decirlo, que hay personas en la iglesia del Señor, que hay personas en este mundo, que son como el publicano de la parábola y son como la pecadora del pasaje nuestro, que reconocen sus errores, reconocen sus pecados, como el publicano que decía y se golpeaba en el pecho: Señor, Dios mío, sé propicio a mí, que soy pecador. Hay gente, hay personas que reconocen sus errores, reconocen sus faltas, reconocen sus pecados y reconocen que necesitan el perdón de Cristo, el perdón de Dios, necesitan la gracia, la misericordia de nuestro Dios. Hay personas como el fariseo que no necesitan del perdón de Jesús. Y hay gente como la pecadora que sí necesita el perdón de Jesús. En mi población, Los Nogales, donde está la iglesia de Cristo, también tengo amigos que los coloco en un tercer nivel, porque muchos amigos míos en población Los Nogales creen que Dios no los puede perdonarlos a ellos, que Dios no los puede limpiarlos a ellos, porque han pecado mucho, porque han cometido mucha maldad delante de Dios, y piensan, y me lo han dicho: Pedro, no creo que Dios nos perdone, no creo que Dios nos limpie, no creo que Dios nos pueda rescatarnos, no creo que Dios pueda salvarnos, porque hemos hecho cosas muy malas delante de Él. Volvamos a Lucas capítulo 7, por favor. Lucas capítulo 7. Lo otro que quiero decir, antes de entrar al pasaje, es esto. Piensa en esto, amado amigo, amado hermano, piensa en esto. ¿Por qué crees tú, yo lo he visto, por qué crees que en la iglesia de Cristo, y no hablo solamente de Nogales, hablo de las iglesias de Cristo que conocemos en Chile y en Latinoamérica y en Estados Unidos, por qué en las iglesias de Cristo hay hermanitos, hay hermanitas tan enamorados de Cristo, tan apasionados por Cristo, tan devotos por Cristo, tan entregados por Jesucristo? ¿Por qué en la iglesia de Cristo hay tanto hermano que se enamora de Jesús, que se entrega a Jesús, que sirve a Cristo con pasión, sirve a Cristo con humildad, sirve a Cristo, no se cansan de amar al prójimo, no se cansan de colaborar en la iglesia, no se cansan de ayudar a los demás? Y siempre quieren servir a Cristo, siempre quieren hacer algo por Cristo y por su reino. Hay fuego en esas personas, hay pasión en ellos, porque hay gente con tanto fuego de Jesús. Tristemente tengo que decirlo. ¿Por qué será que en las mismas iglesias de Cristo, donde hay fuego de Cristo, pasión por Cristo, amor por Cristo, hay hermanos tan apáticos, tan indiferentes hacia el nombre de Cristo, hacia el reino de Cristo, tan fríos, tan helados que son con el nombre de Cristo? Y son de la misma iglesia. Unos apasionados, unos con fuego, unos con entrega, con devoción. Por el nombre de Jesús se le caen las lágrimas. Pero hay otro grupito que son tan fríos, son tan indiferentes, son tan apáticos por el nombre de Jesús.
¿Sabes por qué? Esta parábola, este pasaje, nos va a enseñar el porqué. Ahora sí, ahora vamos a comenzar con la palabra de nuestro Dios. En Lucas capítulo 7, versículo 36. Vamos a comenzar, por favor. Yo creo que este pasaje nos va a responder a las interrogantes, a las preguntas que he planteado en esta noche para ustedes y para los que están en esta sala. Dice el texto, versículo 36, uno de los fariseos, por eso hablé de los fariseos, este fariseo le rogó a Jesús que comiese con él. Este fariseo se llama Simón. Y por favor, no confundas a este fariseo con Simón el leproso, con Simón el mago, con Simón Pedro, con Simón el curtidor, con Simón de Sirene. No, este es Simón el fariseo. Este es Simón el fariseo. Y este hombre, recuerden que los fariseos son expertos en criticar y en juzgar, que los fariseos son los enemigos de Jesús. Este fariseo, importante, invitó a Jesús, lo invitó a comer a su casa. Lo invitó a comer a su casa. Y no es primera vez. No es primera vez que a Jesús alguien lo invita a comer a su casa. Si tú lees el Evangelio de Lucas, el primero que invitó a comer a la casa a Jesús fue Mateo el publicano. Luego lo invitó Zaqueo el publicano. Lo invitó Marta y María. Jesús recibió muchas invitaciones para los hogares, para ir a comer, a servirse algo en un hogar. Lo interesante de esto es que Jesús aceptó todas las invitaciones que le hicieron. No importa si eran pecadores, no importa si eran publicanos, no importa si eran amigos, si eran enemigos, si eran ricos, si eran pobres, Jesús aceptó todas las invitaciones que alguien le hizo a él. Y lo otro interesante para tu propio estudio es que la mayor parte del ministerio de Jesús, donde enseñó, donde predicó, no fue en un templo, no fue en una sinagoga, no fue en una barca. La mayor parte del ministerio de Jesús la pasó él enseñando y predicando alrededor de una mesa. Yo diría tomándose un cafecito. Pero siempre Jesús está alrededor de una mesa enseñando, predicando y anunciando el reino de Dios. Dice el versículo 36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y cuando Jesús se sienta a la mesa, Jesús percibe, Jesús se da cuenta que no es bien recibido, no es bienvenido por lo que leímos en el pasaje. No le ofrecieron agua para sus pies, no le dieron un besito en la mejilla, no le ofrecieron aceite para la cabeza. Jesús se dio cuenta que el fariseo que lo invitó no le está mostrando hospitalidad, no le está mostrando el respeto que un invitado, más un rabí, se merece. Jesús percibe eso. Pero él entra, se sienta a la mesa. Había más fariseos en la casa de Simón. Y ahí está Jesús sentado en casa de Simón, alrededor de una mesa. Versículo 37. Versículo 37. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Una mujer de la ciudad. Me parece a mí que la ciudad no es Capernaum, sino es la ciudad de Naín, donde Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín. Y
esta mujer, de una manera u otra, le llegó la noticia que Jesús estaba en casa de Simón el fariseo. Dice el capítulo 7, mira el capítulo 7 de Lucas, versículo 17, y se extendió la fama de él, de Jesús, por toda Judea y por toda la región de alrededor. Es decir, que la fama de Jesús estaba creciendo, estaba aumentando por todo alrededor de Judea y todos sus alrededores. Entonces esta mujer supo que Jesús llegó a casa de Simón el fariseo y que Jesús ya estaba en la ciudad. La mujer supo de eso. Y esta mujer, algo extraño, va a hacer preparativos porque va a ir a un hogar donde nunca va a ser invitada. No, esta mujer nunca va a ser invitada en casa de Simón el fariseo. No, porque es una mujer de mala reputación. Lucas dice que es pecadora. Según Jesucristo, en el versículo 47, mira el versículo 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Lucas dice que era pecadora, Jesús dice que tenía muchos pecados esta mujer. Eso significa que esta mujer de mala reputación, de mala vida, de muchos pecados, de muchos errores, de muchas faltas, esta mujer nunca iba a ser invitada en casa de Simón el fariseo, nunca iba a ser bienvenida en casa de Simón el fariseo. Pero esta mujer tiene tanta necesidad en su alma, en su corazón, que esta mujer se atreve a ir a la casa de Simón sabiendo que no va a ser bienvenida, sabiendo que nunca va a ser invitada a esa casa, pero ella va. Y creo personalmente que ella va porque escuchó acerca de Jesús. Ella tiene que haber escuchado de que Jesús es el que perdona los pecados. Tiene que haber escuchado que Jesús es amigo de pecadores y de publicanos. Y que pecadores y publicanos se están bautizando con el bautismo de Juan. ¿Cómo lo sabemos eso? Mira el capítulo 7, versículo 29. 7:29, mira lo que dice. Y todo el pueblo, 7:29 de Lucas, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron a Jesús, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. La mujer tiene que haber oído de que los publicanos y los pecadores se están bautizando con el bautismo de Juan para el perdón de sus pecados. Además, la mujer tiene que haber oído, mira el versículo 34, Lucas 7:34, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino y amigos de publicanos y de pecadores. La mujer sabe que Jesús es amigo de publicanos y de pecadores. Que los pecadores y los publicanos vienen a escuchar a Jesús y Jesús los recibe a ellos. Ya estuvo Jesús en casa de Mateo el publicano, después va a estar en casa de Zaqueo el publicano. Esta mujer tiene que haber oído las palabras de Jesús a través de otro. Venid a mí, vosotros que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Esta mujer está cargada, está trabajada, tiene mucha culpa en su alma, tiene mucha tristeza en su corazón. Ella sabe que Jesús es la respuesta a su vida. Jesús es la esperanza de su vida. Jesús es la respuesta a su necesidad. Amén. Esta mujer sabe que solo Jesús podría darle paz a su corazón. Solo Jesús podría quitarle la culpa de su alma. Y que Jesús acepta a los publicanos y a los pecadores. Los recibe, come y bebe con ellos. Y esta mujer va a donde Jesús.
Y de una manera sabe que si va donde Jesús, no puede ir con las manos vacías. Porque ella va a llevar una ofrenda en su mano, va a llevar un frasco de perfume de alabastro. Ella va a llegar con una ofrenda, no delante de Jesús, porque ella se siente indigna de estar delante de Jesús. El texto dice que va a estar por detrás de él. Mira el versículo 37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, versículo 38, y estando detrás de él a sus pies, estuvo detrás de Jesús, no delante de él. Y trajo un frasco de perfume. Mateo dice que era un perfume muy costoso. Marcos dice que era un perfume puro y de gran valor. Eso es lo que dicen los evangelistas, que este perfume era puro y costaba mucho y de gran valor. Y ella se lo trajo a Jesús. Y entró en casa de Simón el fariseo. ¡Qué escándalo! Una mujer de mala reputación, una mujer pecadora, una mujer de mala fama en casa de Simón el fariseo, y se coloca detrás de Jesús. Es muy extraño, es un escándalo para Simón, es un escándalo para los fariseos, es un escándalo para todos. Y esta mujer, cuando entra en casa de Simón con el perfume de alabastro, verso 38, y estando detrás de él, a sus pies, llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los secaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. ¡Wow! ¿Qué está haciendo esta mujer, hermano mío? Yo creo que si usted y yo hubiésemos estado en casa de Simón el fariseo, ¿qué habríamos pensado al ver a esta mujer llorando con el perfume, besándole los pies a Jesús, lavándolo con sus lágrimas? ¿Qué habrías pensado tú de esa mujer? ¿Qué habría pensado yo de esa mujer? ¿Sabes lo que habríamos pensado? Esta mujer tiene que estar loca. Porque las mujeres no se comportan así. Las mujeres no se comportan como esta mujer. Habríamos pensado que esta mujer está loca por lo que está haciendo. Pero quiero decirte, hermanita, hermanito, esta mujer no está loca. Esta mujer está consciente de lo que está haciendo. Pero esta mujer está necesitada. Esta mujer necesita de Jesús. Necesita de la gracia de Jesús, del amor de Jesús, del perdón de Jesús. Y esta mujer con el perfume, creo yo, de alto valor, de un gran costo, yo creo que esta mujer le está entregando su vida a Jesús. Está derramando su vida a Jesús. Sus lágrimas, sus labios, sus manos. Esta mujer le está entregando la vida a Jesús. Y con todas sus lágrimas y secándoselos con sus cabellos, le está entregando toda su tristeza a Jesús. Porque hay tristeza en esta mujer, hay amargura en esta mujer, hay pena en esta mujer, hay culpa en esta mujer. Pero esta mujer lo único que está haciendo es entregarle su vida a Jesús. Es entregarle sus lágrimas, es entregarle su tristeza, es entregarle su carga, porque ella necesita hallar descanso para su alma, ella necesita hallar paz para su alma.
Ella necesita de Jesús. Pero ahora viene un detalle. Versículo 39. Miren el 39, por favor. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí. Recuerden que los fariseos siempre están juzgando, siempre están viendo defectos, siempre están viendo errores, siempre están viendo el tronco en el ojo ajeno. Y esta no es la excepción, porque así son los fariseos. Les gusta andar buscando defectos, errores. Les gusta criticar y juzgar a los demás, pero a ellos no les gusta que los juzguen. Y este Simón, ¿cómo Simón invitas a Jesús a tu casa y empiezas a pensar mal de él? Empiezas a pensar mal de tu invitado. ¿Quién invita a una persona a su casa y después empieza a hablar mal de esa persona? O a pensar mal de esa persona. Simón lo hace, los fariseos lo hacen. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Ah, Simón ya no tiene dudas. Yo pensaba que este rabí, que este maestro, que este nazareno podría ser un profeta de Dios, podría ser un hombre de Dios, podría ser un hombre espiritual como nosotros los fariseos. Pero Simón está convencido de que Jesús no puede ser espiritual, de que Jesús no puede venir de parte de Dios, de que Jesús no puede ser profeta de Dios, porque los hombres espirituales no se relacionan con pecadores y con publicanos. Y Jesús lo está haciendo. Entonces Simón está convencido de que Jesús no puede ser espiritual. No puede ser un profeta Jesús. Porque los profetas de Dios no se juntan con esa clase de gente. De mala reputación, de mal vivir. Jesús está observando. Versículo 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo, recuerden que en el libro de Marcos, Jesús sabe lo que la gente piensa. Jesús sabe lo que la gente tiene en su corazón. Sin que la gente hable, Jesús sabe lo que la gente piensa de él y de los demás. Entonces respondió Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro, una parábola, una historia. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, Simón, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. ¿Qué significa esta parábola? ¿Qué significa? Significan 3 cosas. Número 1. Todas las personas, sean pecadores como la mujer, o sean religiosas o piadosas como Simón, todas las personas son deudores ante Dios. Todas las personas, sean ricos, sean pobres, son deudores delante de Dios. 2. Todas las personas no pueden pagar su deuda delante de Dios. Ni el que debía mucho, ni el que debía poco, ninguno de los dos podía pagar su deuda. Entonces el prestamista, el acreedor, perdonó a ambos, al que debía mucho y perdonó al que debía poco. Y una de las cosas que tenemos que reconocer en esta noche es que los hombres
sean publicanos, sean pecadores, sean religiosos, sean decentes, tengan un buen matrimonio, tengan un mal matrimonio, sean ricos, sean pobres. No importa la clase social, todos los hombres somos deudores delante de Dios y usted y yo no podemos pagar esta deuda que tenemos con Dios. Y que ambos, usted y yo, necesitamos del perdón de Dios. Simón necesita del perdón de Dios. La mujer pecadora necesita del perdón de Dios. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que Simón, como muchos hombres en el día de hoy, Simón no reconoce sus pecados, no reconoce su falta, no reconoce que le debe algo a Dios. Y si le debe muy poquito a Dios. Pero hay personas como la pecadora que sí reconocen que le deben a Dios y le deben mucho a Dios. Y saben que no pueden pagar esa deuda que le deben a Dios. Por eso reconocen que necesitan del perdón de Dios, necesitan de la gracia de Dios, necesitan de la compasión de Dios, necesitan de la misericordia de Dios. Esa es la gran diferencia. Simón no reconoce que es pecador delante de Dios o que le debe mucho a Dios. La mujer sí reconoce que ha pecado contra Dios y que sus pecados son muchos delante de Dios. ¿Cuál de los dos le amará más? Dice Jesús en el verso 42. ¿Quién amará más? ¿Al que se le perdonó mucho o al que se le perdonó poco? Este pasaje se trata de cuánto amas al que perdonó tus pecados. De cuánto amas al que te ofrece la gracia, al que te ofrece la misericordia, al que te ofrece una segunda oportunidad. Versículo 44. Miren el 44, por favor. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: Simón, despierta, Simón. ¿Ves a esta mujer? ¿Ves a esta mujer? ¿Tú crees que yo no conozco a esta mujer? La que me está tocando, la que está besando mis pies, la que está lavando mis pies con sus lágrimas y lo está secando con sus cabellos. Simón, ¿tú crees que yo no conozco a la que me está tocando? Conozco el pasado de ella, conozco el presente de ella y conozco el futuro de ella. Yo conozco a esta mujer, la que tú dices que es pecadora. ¿Ves esta mujer, Simón? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas, los ha secado con sus cabellos. No me diste besos, Simón, mas esta de que entré no ha cesado de besar mis pies. Simón, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Simón, entré a tu casa porque tú me rogaste. Entré a tu casa porque tú me lo pediste. ¿Por qué me tratas con tanto irrespeto? ¿Por qué no me diste agua para mis pies? ¿Por qué eres tan irrespetuoso conmigo, Simón? ¿Por qué habrá tanta gente indiferente con Jesús, atípico con Jesús, irrespetuoso con Jesús? Simón está tratando irrespetuosamente a Jesús, lo convidó a su casa, no le ofreció ni agua, no le dio ni beso, no le ofreció aceite, no le ofreció perfume, lo que debe hacer alguien que invita a otro para hospedarlo. ¿Por qué hay gente que trata tan indiferente, repito, tan irrespetuosamente, tan descortésmente? ¿Por qué hay gente que deshonra tanto
a Jesús como Simón el fariseo, que no le ofrece nada, pero también porque hay gente como esta pecadora que trata a Jesús con tanta pasión, trata a Jesús con tanto amor, lo trata con tanta ternura, lo trata con tanto cariño. Con sus lágrimas le lavó los pies a Jesús, con sus cabellos secó los pies de Jesús y no cesaba de besar los pies de Jesús. Esta mujer ama a Jesús, esta mujer le está entregando su corazón a Jesús, esta mujer está apasionada por Jesús, es devota por Jesús. Mira los dos casos. Simón tan indiferente y ella tan enamorada, tan apasionada por Jesús. Esta mujer no está loca. Esta mujer está llena de gratitud. Ella agradece a Jesús. Esta mujer está llena de amor para Jesús. Esta mujer ama verdaderamente a Jesús, pero no está loca. Ella le entregó sus ojos a Jesús, le entregó sus labios a Jesús, le entregó sus manos a Jesús, le entregó sus cabellos a Jesús, le entregó sus lágrimas a Jesús, le entregó su perfume a Jesús, le entregó su vida a Jesús. Porque Jesús es todo para ella, es el objeto de su alabanza, de su adoración. Jesús es el gran tesoro de su vida. Jesús es la perla del gran precio para ella. Jesús lo es todo para ella. No está loca. Ella está enamorada de Jesús. Enamorada de Jesús. Dos preguntas más. No voy a terminar. No voy a terminar. Dos preguntas más. No voy a terminar. Si nosotros hubiésemos estado en casa de Simón el fariseo esa noche, ¿a quién hubiésemos nosotros evangelizado? ¿A quién le hubiésemos predicado nosotros? ¿A la pecadora o a Simón el fariseo? ¿A quién le hubiese predicado tú? ¿A quién les habría hablado tú de la palabra de Dios? ¿A la pecadora o a Simón? Claro, a la pecadora. Porque yo pienso que la pecadora necesita de Dios, porque la pecadora necesita la palabra de Dios. Pero Simón no. Él tiene un buen matrimonio, él va a la sinagoga todos los sábados, él va al templo, él ora a Jehová. Él lee las escrituras del Antiguo Testamento. Simón no debe necesitar de Dios, pero estás equivocado y yo estoy equivocado, porque Jesús no evangelizó a la pecadora. Jesús está evangelizando a Simón, porque Simón necesita más de Cristo que la misma pecadora. Pero Simón no lo sabe, porque se cree recto, porque se cree justo, porque se cree bueno. Jesús está evangelizando a Simón, no a la pecadora. La pecadora ya está evangelizada. La pecadora ya está entregada a Jesús. Ella ya le entregó su corazón a Jesús. Te hago otra pregunta. Cuando tú miras a las personas, con las cuales tú te relacionas, con las cuales tú convives, ¿cómo miras a la gente? ¿Con los ojos de Jesús? Ovejas que necesitan de un pastor, ovejas desamparadas que necesitan de un pastor. ¿Miras con bondad, con misericordia? ¿O miras a las personas con los ojos de Simón, solo para criticarlos, solo para ver sus defectos, solo para ver sus errores, solo para ver la viga en el ojo ajeno?
¿Cómo miras tú a la gente? ¿Con los ojos de Jesús? ¿O estás mirando a las personas con los ojos de Simón? ¿Tienes la mente de Cristo? ¿Tienes los ojos de Cristo? ¿O tienes la mente de un fariseo o los ojos de un fariseo? Versículo 47. Por lo cual te digo, está hablando con Simón todavía, por lo cual te digo que sus muchos pecados, gloria a Dios, gloria a Dios, sus muchos pecados le son perdonados. Él es quien perdona nuestros pecados. Él es el que sana nuestras heridas. Él es el que nos rescata del hoyo. Él es el que nos llena de favores y de misericordias. Él es el que quita la culpa. Tus muchos pecados te son perdonados. Esta mujer al instante fue limpia delante de Dios. Fue pura como una virgen delante de Dios. Porque Jesús le ha perdonado sus muchos pecados. Jesús le quitó sus pecados, Jesús le perdonó sus pecados, porque Jesús es Dios. Y Él vino a salvar a los pecadores. Él vino a salvar y a rescatar lo que se estaba perdiendo. Imagínate la gran bendición que Dios te diga: tus muchos pecados te son perdonados. Yo te limpio de todos tus pecados. Yo te salvo de todos tus pecados. ¿Por qué? Versículo 47, 48. Tus pecados, 47, disculpen. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas a quien que se le perdona poco, poco ama. Versículo 48. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Te fijaste de un detalle? ¿Te fijaste de un detalle? Y a ella le dijo, por primera vez, Jesús pone los ojos en ella. Por primera vez Jesús le habla a ella. Ya no le habla a Simón, le va a hablarle a ella. Imagínate cómo ella sintió esa voz de Jesús que le dijo: tus pecados te son perdonados. Jesús le está sacando la culpa de su alma. Jesús le está quitando la culpa de su corazón. Ella tiene que haber escuchado la voz de Jesús. Tus pecados te son perdonados, como un cántico celestial, como bálsamo, como un refrigerio a sus oídos. Y a ella le dijo, Jesús se dirige a ella. Verso 49. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, tienen que haber sido fariseos también: ¿quién es este que también perdona pecados? Jesús pasa por alto eso. Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Vete en paz. Mujer, tu fe. Ella puso toda su confianza. Ella puso toda su fe en la persona de Jesús. En el Nuevo Testamento, creer en Jesús es creer en su divinidad. Él es Dios. Es creer en su obra. Él murió por nuestros pecados en la cruz. Es creer en su mensaje. Ella puso su fe en Jesús y esa fe la llevó a ella a la salvación. Tu fe te ha salvado. Y ve el paralelo aquí. Tus muchos pecados te son perdonados. Tu fe te ha salvado. Porque cuando Dios perdona muchos pecados es porque Dios te está salvando. Y la fe de esta mujer en Jesús, solo en Jesús, la está llevando a la salvación. Y al final Jesús le dice:
vete en paz. Ella llegó a la casa de Simón, llena de culpas, llena de tristeza, llena de pecado. Y se va de la casa de Simón, se va totalmente perdonada, se va totalmente limpia, se va totalmente salvada y se va reconciliada con Dios. Vete en paz. Por fin esta mujer encontró paz a su alma, encontró paz a su corazón. Solo Jesucristo, el príncipe de paz, el rey de paz, puede darle paz a tu corazón. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, en mí tendréis paz. Yo doy la paz, no como el mundo la da. Y Jesús, cuando perdona los pecados, Jesús cuando salva a una persona, esa persona tiene paz para con Dios. Y se fue esta mujer, se fue para su casa. Yo no sé cómo empezaste esta reunión, pero en esta noche Jesús te ofrece perdonar tus muchos pecados. Jesús te ofrece quitarte la culpa que llevas dentro de tu corazón. Solamente tienes que tener fe y creer en Él. A propósito, al tiro a mi socio. A propósito, dos consideraciones más. Te pregunto, esta mujer, la pecadora, ¿sabía que Jesús iba a morir en la cruz? ¿Sabía que Jesús iba a ser sepultado y que Jesús iba a resucitar al tercer día entre los muertos? En otras palabras, esta mujer sabía del Evangelio. Esta mujer no sabía nada del sacrificio de Jesús, de la sepultura de Jesús y de la resurrección de Cristo. Igual lo amó. Igual le entregó su vida. Igual le entregó su perfume, le entregó sus lágrimas, igual le entregó su corazón. Esta mujer no sabía del sacrificio de Jesús, igual se entregó a Jesús, igual amó a Jesús. ¿Qué le vas a darle a Jesús en esta noche? Sé que no tienes un perfume de mucho valor en estos momentos, pero puedes entregarle tu vida a Jesús. Puedes entregarle tu corazón a Jesús. Puedes entregarle tu alma a Jesús. Y Jesús te va a perdonarte. Y Jesús te va a salvarte, como salvó a esta pecadora. Ahora bien, Jesús dijo, tus muchos pecados te son perdonados. No fue fácil para Jesús decir eso. ¿Sabe por qué? Que Jesús le haya perdonado los muchos pecados a esta mujer, como le perdonó los muchos pecados al paralítico. Que Jesús perdone muchos pecados a esta mujer. Jesús tiene que pagar por estos pecados. Jesús tiene que pagar un precio, Jesús tiene que pagar un costo, porque Él va a la cruz y en la cruz va a ser humillado, va a ser despreciado, va a ser crucificado, va a derramar su sangre por los muchos pecados que perdonó a esta mujer. Que Cristo perdone tus pecados en esta noche, que Cristo me perdone muchos pecados en esta noche. A Jesús le costó derramamiento de sangre, entregar su vida en una cruz, para perdonar nuestros muchos pecados también. A esa pecadora, al paralítico, a ti y a mí, y al que quiera recibir el perdón de sus pecados en esta noche. Ahora sí. Este pasaje comenzó diciendo, versículo 36, mira cómo comenzó este pasaje. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Este fariseo invitó a su casa a comer a Jesús. Mateo invitó a su casa a Jesús. Zaqueo invitó a su casa a Jesús. ¿Qué vas a hacer tú en esta noche?
¿Vas a invitar a tu casa a Jesucristo? ¿Lo vas a dejar entrar a tu casa? ¿Lo vas a dejar entrar a tu vida, a tu matrimonio y a tu familia? ¿O lo vas a dejar afuera? Invita a Jesús a tu casa. Porque cuando Jesús entra a un hogar, lo cambia todo, lo perdona todo y lo transforma todo. Amén. Que Dios me los bendiga. Besitos y abrazos para todos ustedes.